Hoy les presento al millonario peruano. Carlos Tomás Rodríguez Pastor Mendoza. Ayúdame con un like y suscríbete para que así te lleguen todos nuestros vídeos que publicamos. ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video y prácticamente este sería el primer video después de mucho tiempo, ya que como muchos sabrán mi canal fue hackeado y básicamente fue un proceso muy largo en el cual estuve en ese ajetreo de recuperarlo. Pero no quiero alargar esta introducción, ya que hice un previo video en el cual explico a mayor detalle referencia a ese tema. En el video de hoy vamos a hablar sobre uno de los videos principales en mi canal que gracias a él prácticamente he comenzado en YouTube y se hizo conocido mi canal. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el peruano más millonario de toda la nación básicamente. Y no estamos hablando de nada más y nada menos que Carlos Tomás Rodríguez Pastor, uno de los inversionistas más famosos, por así decirlo, y a la vez más introvertidos, ya que es uno de los empresarios que les cuesta dar esas entrevistas, ya que básicamente es su personalidad de que es así, es una persona muy introvertida, es más dedicada a los negocios y menos para el público, por así decirlo. Sin embargo, en ese video, ya que en el día de hoy vamos a hacer como una remasterización, en ese video hablamos de manera muy generalizada. Y también vi en los comentarios que muchos decían que él heredó una fortuna, y en este caso era la fortuna por parte de su familia, por parte de la familia Rodríguez. Esto es del todo verdad, claro que sí, pero sin embargo hay un punto muy importante a recalcar y es el mero hecho de su capacidad como empresario, su capacidad para los negocios. Y es precisamente en este video vamos a estar abarcando todos esos puntos y también estaríamos viendo también cómo es que se ha originado la fortuna. Estaremos viendo desde su genealogía básicamente, ya que en la familia de los Rodríguez hubo 3 Carlos, o sea, hubo 3 tocayos por parte del abuelo, el padre y el nieto, que es el actual protagonista que vamos a ver en el video de hoy. Sin embargo, es importante recalcar toda la trayectoria, ya que los 3 se complementan para que Carlos Tomás Rodríguez esté donde está. Y por ende también vamos a conocer un poco más, vamos a ver aspectos más detallosos que quizás en el anterior video no lo vimos y espero que sea de su agrado. Yo creo que el éxito en los negocios consiste en 5 factores claves que quisiera compartir con ustedes. Primero, todo comienza con valores. Estoy convencido que es muy difícil construir una empresa sin una sólida base de valores. Uno puede cambiar el sector donde invierte, su estrategia de negocios, su presupuesto y una serie de factores más, pero uno nunca debería cambiar sus valores. Con audacia y una buena visión, Carlos Tomás Rodríguez Pastor ha convertido al grupo Intercorp en un imperio que genera ingresos por más de 5.300 millones de dólares. Su historia demuestra que heredó la gestión de un banco de un tamaño relativamente grande y fue suficiente audaz para impulsarlo y convertirlo en el imperio que es hoy. Carlos Tomás Rodríguez Pastor pasó de liderar un banco y una compañía de seguros a un conglomerado de negocios de comercio minoristas, el turismo, servicios y educación, entre otras empresas, que reporta ingresos por más de 3.000 millones al año. Intercorp, que el propietario es Carlos Tomás Rodríguez Pastor, ya lo vamos a explicar cómo llegó a ser propietario, que anteriormente era conocido como Grupo Interbank, incorpora más de 30 empresas en el mercado. La compañía madre de su grupo, Intergrowth Financial Services, genera utilidades por alrededor de 541 millones y en total emplea más de 6.300 personas. Y tan solo estos datos fue en diciembre del año 2011. Y al día de hoy que estoy grabando este video, Carlos Tomás Rodríguez ocupa el puesto 529 en la lista de Forbes, que es una revista muy prestigiosa a nivel mundial, con 61 años en la lista de multimillonarios con una fortuna de más de 5.300 millones de dólares. Como les estaba mencionando hace un momento, al igual que muchos grupos económicos en Perú y Latinoamérica, él prefiere mantener un perfil bajo referente a las interrogantes. De hecho, es muy difícil para muchos medios de comunicación lograr concretar una entrevista con Carlos Tomás Rodríguez. ¿Será por su frase de que dice el tiempo vale más que el dinero? No lo sabemos. Antecedentes del imperio.
hijo del empresario, líder y político Carlos Rodríguez Pastor Mendoza y la pintora Jaide Percilabe Serrano. Carlos Tomás Rodríguez Pastor es el mayor de 6 hijos del matrimonio formado por un abogado, aunque en realidad por sus venas fluye la sangre de un hombre de negocios, y la pintora Jaide Percilabe Serrano, un empresario y un artista, una combinación poco convencional. Tuvieron otros 5 hijos: Ana María, Jorge, los mellizos Álvaro y Susana y Fernando. Estudió en el Colegio Inmaculado Corazón, un colegio de muy buen prestigio aquí en Perú, ubicado en Miraflores. Allí estuvo hasta 1968. Cuando apenas tenía 9 años, sucedió el golpe de estado en el Perú por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, conocido también como la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú. Fue una dictadura militar en Perú que se dio el 3 de octubre de 1968 con un golpe de estado institucional. Causas sociales. Y como les decía, tras este golpe de estado, obligó a su padre, que en aquel entonces ocupaba el cargo de director ejecutivo del Banco Central de Reserva del Perú, a exiliarse al año siguiente. Se trasladó a países como Ecuador y por último terminó en Estados Unidos, precisamente en California. Carlos Tomás Rodríguez Pastor Percilabe nació hace 61 años, mientras que su padre, de igual nombre, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, complementaba en Estados Unidos los estudios de Derecho que ya había tomado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carlos Tomás también es el tercer Carlos en 3 generaciones de la familia. Tanto su abuelo paterno y al igual que su padre llevaron el mismo nombre y fueron brillantes abogados. El primer Carlos, o mejor dicho su abuelo, era de origen sanmarquino. Este se dedicó a la enseñanza del derecho y fue un activo político y funcionario público, diputado por Huancavelica, funcionario del Ministerio de Justicias y ministro de Educación en el ochenio de Manuel Odría. Recibió las palmas magisteriales en el grado de Amauta por su colaboración con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en el Perú. El segundo Carlos, es decir, el padre de nuestro protagonista del día de hoy, se hizo una meteórica carrera en el Banco Central de Reserva del Perú. Todo esto fue durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero este se truncó en 1969, que como ya le dije al principio del video, este ya estaba como gerente general del BCR, o Banco Central de Reservas, y con tan solo 35 años de edad. El entrante gobierno militar lo acusó de venderle ilegalmente $30 millones a la International Petroleum Company como parte de una cacería de brujas que se inició contra otros exfuncionarios del gobierno derrocado. Una vez instalado en el gobierno, un 9 de octubre de 1968, anunció como un acto nacionalista la toma de los depósitos petrolíferos de Brea y Pariñas, y consigo la expulsión de la compañía estadounidense International Petroleum Company. Este fue el inicio y el primer embargo de las muchas expropiaciones que en los años siguientes experimentaría el país. Hace más de 50 años que, como una dolorosa herida, el problema de la Brea y Pariñas ha constituido para la República un capítulo de oprobio y de vergüenza por representar un ultraje a la dignidad, al honor y a la soberanía de la nación. La familia decidió trasladarse a Estados Unidos y se instaló en California, donde Carlos Rodríguez Pastor Mendoza logró retomar una vida tranquila. Gracias a sus habilidades como hombre de negocios y su instinto político, además de sus múltiples contactos, Don Carlos se incorporó rápidamente como banquero en ese país,
es decir, en Estados Unidos, y sus hijos asistieron a colegios estadounidenses. Por otro lado, Carlos Tomás Rodríguez tenía aquel entonces 9 años. Una vez pasado el gobierno militar, el Poder Judicial desechó todas las acusaciones en contra del padre de Carlos Tomás Rodríguez y de esta manera le permitió una abierta posibilidad del regreso al Perú. Y es de esta manera que en 1983 Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, es decir, el padre de nuestro protagonista, regresa al Perú por la puerta grande con el cargo de ministro de Economía del segundo gobierno de Belaúnde Terry. Esto fue luego de haber hecho la carrera en Wells Fargo Bank en Estados Unidos. En aquel entonces, Carlos Tomás Rodríguez se acababa de graduar de la Universidad de California en Berkeley y decidió regresar al Perú para apoyar a su padre. Como les decía, fue el regreso de su progenitor, o mejor dicho, de su padre. Sin embargo, este regreso no sería tan duradero, pues al siguiente año renunció al cargo de ministro de Economía del segundo gobierno de Belaúnde y básicamente renunció con todo el gabinete que estuvo a cargo de Fernancio Leopoldo Enrique Schwalt, o espero que así se pronuncie, o más conocido como López Aldana, que en aquel entonces era miembro de Acción Popular y ocupaba el cargo de vicepresidente de la República. Todo esto durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Esto, para que se hagan más o menos una idea, sería como por ejemplo cuando PPK o Kuczynski era presidente. Entonces el vicepresidente de aquel entonces era Martín Vizcarra. En plan de un ejemplo nomás. Y como les decía, su estadía en el Perú del padre de Carlos no fue tan larga debido a la indecisión política de aquel entonces del presidente, como lo estaba mencionando, la indecisión política de Fernando Belaúnde. Y toda esta indecisión política se trataba básicamente en dos pilares fundamentales. En primer lugar, una indecisión era en torno a achicar el tamaño del Estado, que no me preguntes por qué, ya que sería abarcar otro tema, pero en aquel entonces se pretendía achicar el Estado, además de reducir, que sería el segundo problema, reducir el déficit fiscal. Es decir, en aquellos tiempos la administración pública no era capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos. Toda esta indecisión por parte de Belaúnde sería el punto de partida de una crisis económica al siguiente mandatario, es decir, Alan García Pérez, nuestro queridísimo Alan García. Y este personaje, es decir, Alan García, llevaría a extremos a nuestro país. Es ahí donde el Perú básicamente se va a la ruina y la inflación llega a los límites jamás antes vistos. Y por otro lado, el futuro inmediato de Rodríguez Pastor Mendoza nuevamente estuvo en Estados Unidos, pero se mantuvo siempre al expectante de lo que ocurría en el país, es decir, en Perú, a la espera de una nueva oportunidad de poder retornar. Esta tardaría una década en concretarse. Era 1990. Tras un desastroso decenio para el Perú, el Bank of America, una empresa dedicada a la banca, decidió retirarse totalmente del país y de esa manera vende su sucursal. ¿Y quién es el que lo compra? El que compra es Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, es decir, el padre. Y para realizar esta transacción tuvo que asociarse con Alfonso Brasini y nombraron el banco como Banco Interandino. O sea, ¿ustedes se imaginan aprovechar ese bug de la hiperinflación por parte del gobierno de Alan García y todos los negocios básicamente se van a la quiebra? Y ahí es donde intervienen los inversionistas, como decía Robert Kiyosaki. Él decía básicamente, los inversionistas mayormente operan cuando hay desastres, cuando hay un déficit. Aquel entonces, tras la inflación por parte de Alan García, básicamente todos los precios estaban por los suelos, y es ahí donde interviene el padre de Carlos Rodríguez Mendoza, interviene con su socio y compran el banco para posteriormente cambiarlo al Banco Interandino. Carlos Rodríguez Pastor Mendoza creía que el Perú se abrirían grandes oportunidades de negocio y para nada se había equivocado. Además, él fue quien recomendó a Carlos Boloña como ministro de Economía y eso le daba más seguridad en los cambios que se darían en el país. O sea, tener a la mano a un ministro de Economía es una gran ventaja a ti como empresario y básicamente si vas a administrar un banco.
pero sería recién en 1994 el año que le permitiría reaparecer públicamente de manera triunfal con la compra del Banco Internacional del Perú, o más conocido como Interbank en la actualidad, y la compra se realizó por 51 millones de dólares. Cabe recalcar que en aquel entonces se usaba las siglas de Interbank con C y luego se cambiaría a Interbank, como ya lo conocemos, con K, para darle señales de modernidad. Otro punto a recalcar es que el Banco Internacional del Perú ya existía previamente. De hecho, este se fundó el 1 de mayo de 1897 e inició sus operaciones el 17 del mismo mes con un directorio presidido por el señor Elías Mujica. Su primer local estuvo ubicado en la calle Espaderos, hoy Jirón de la Unión, en Lima, Perú. Y como les dije, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, es decir, el padre de Carlos Tomás, junto a su socio Alfonso Brasini, fueron quienes compraron el banco en 1994. En aquel entonces, todos los bancos en nuestro país eran totalmente estatales y el Banco Internacional tampoco era ninguna excepción. Sin embargo, fue el primero de los bancos que se privatizó. Luego vendría la venta del Continental, el cual también quiso comprar, pero finalmente quedó en manos de la familia Brescia y el español BBVA. La familia Brescia, cabe recalcar que es también una familia muy importante acá en nuestro país, ya que mueve muchos niveles económicos, da empleo a muchas personas. Tan solo te voy a decir que la familia Brescia es dueño de, por ejemplo, la Prima Seguros, el Banco Continental, y tiene muchísimos más negocios que ya hablamos en un video previo también sobre la familia Brescia. Te estaré dejando en la descripción si es que quieres ir a conocer más sobre esa familia. Puedes ir al finalizar este video. Si bien Carlos Rodríguez Pastor Mendoza fue quien lideró la compra de Interbank, se asoció con personajes muy influyentes en el mundo de las finanzas e incluso en la política de Estados Unidos. Para tomar el control del banco llegó acompañado de Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro de los presidentes estadounidenses Ronald Reagan y George Bush, responsable de los planes de reordenamiento de la deuda de los países latinoamericanos. Brady representaba a inversionistas estadounidenses y era cercano a Carlos Rodríguez Pastor Mendoza. En realidad, hasta el momento se está llevando más el protagonismo el padre de Carlos. Sin embargo, actualmente vamos a hablar un poco más sobre Carlos Tomás Rodríguez. Como parte de su equipo, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza incorporó a su hijo Carlos Tomás Rodríguez Pastor Persilabe, quien un año antes había logrado establecer una sucursal de fondos de cobertura para mercados emergentes del Banco Santander en Nueva York, llamado Inversiones Nuevo Mundo. Pero antes de realizar aquel salto o aquel logro, este había estado laborando en Citigroup en Nueva York desde 1989 hasta 1993, en donde fue responsable de las ventas en mercados emergentes y la mesa de operaciones. Su experiencia en el fondo de coberturas y en Citigroup, así como su trabajo, todo esto durante su etapa universitaria. También laboró en Wells Fargo, donde tuvo un trabajo como cajero en una sucursal una década antes. Todo esto le daría a Carlos una visión distinta de la tradicional sobre el negocio bancario, y esto se vería reflejado luego en sus decisiones en Intercorp. Como gerente general del banco fue elegido Ismael Benavides. En 1994 sucedió una gran tragedia para la familia de los Rodríguez, ya que tan solo un año después de lograr la compra de Interbank, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, es decir, el padre, sufrió un paro cardíaco mientras se ejercitaba en un aparato estacionario en su hotel de Detroit, a donde previamente se había ido por negocios. Unas horas después entró en coma y lamentablemente falleció en Michigan. Tanto su padre como su abuelo han sido indiscutiblemente influencia para Carlos Tomás Rodríguez. No era solo mi padre, también era mi amigo y respetaba lo que yo hacía. Siempre estuvimos juntos y eso es lo que más extraño. Todo esto lo dijo en octubre de 1995, cuando intentaba apaciguar los rumores en los medios de comunicación que decían que el banco se vendería tras la muerte de su progenitor,
pero nada de esto fue así. Si bien se esperaba que su padre y sus socios, fondos de inversiones de mediano plazo, repotenciaran el banco y luego lo vendieran para generar utilidades y con ellas repetir la historia de otras empresas, Carlos Tomás decidió quedarse con Interbank. Inicialmente él había decidido apoyar a su padre solo por una temporada. El motivo de esto era debido a que, como ya dijimos antes, Carlos Tomás había logrado establecer una sucursal de fondos de cobertura para mercados emergentes del Banco Santander en Nueva York, llamado Inversiones Nuevo Mundo. Y en esa sucursal de cobertura Nuevo Mundo administraba fondos por más de $1.000 millones. Y en Interbank apenas administraba $600 millones, es decir, que tenía una mayor responsabilidad en Estados Unidos a comparación que en Perú. Tiempo después, Brady y el fondo al que representaba, el Derby Overseas, al igual que los otros socios de sus padres, decidieron con el tiempo ir vendiendo sus participaciones, y de esta manera Carlos Tomás pudo adquirir todas sus participaciones y quedarse como principal accionista del banco. Carlos Tomás tenía el control del mismo. Sin embargo, le sería esquivo en ese momento. Esto fue principalmente debido a que Ismael Benavides Ferreiros, un economista, empresario y político peruano, apostaba por la bancada comercial, o mejor dicho, el sistema financiero peruano. Pero Carlos Tomás Rodríguez Pastor quería ir muchísimo más allá y atender no solamente al sector empresarial, sino también a personas a través de tiendas financieras y no oficinas bancarias tradicionales. Además, para él era claro que había de integrar negocios adicionales al bancario. Finalmente, en ese momento se optó por impulsar la banca comercial. La salida que encontró Carlos Tomás Rodríguez Pastor en ese momento fue crear Interseguro en 1998, una asociación con la estadounidense Bankers Trust, una compañía orientada a los seguros de vida y rentas vitalicias, mediante la cual empezaría a materializar sus nuevas inversiones. En el 2007, Benavides, el economista, empresario y político peruano, se retiró de Interbank y Carlos Tomás Rodríguez tomó el control absoluto del grupo empresarial. Para generar proyectos de inversión, en 1998 también creó Nexus, con un grupo de ex colaboradores, y este estaría integrado por Alejandro Ponce, Rafael Dazo y José Antonio Rosas, que básicamente este proyecto se encargaría de identificar oportunidades de inversión. Al año siguiente, a través de Nexus, junto con otros dos inversionistas y la participación del Fondo de Desarrollo del Reino Unido, adquirió Cineplex, hoy la primera cadena de multicines en el Perú, es decir, es la cadena más exitosa de cines en Perú, y como la gran mayoría la conoce mediante su marca Cineplanet, y este tiene operaciones en Perú y Chile. Cineplanet decidió apostar por descentralizar el cine, abriendo modernos complejos en distintas provincias como Arequipa, Piura, Chiclayo, Trujillo y Huancayo. La siguiente oportunidad la encontraron 4 años después en el segmento hotelero. Bien, ahora en nuestra siguiente novedad empresarial estamos con el señor Juan Stossel, el gerente general de la cadena de hoteles Casa Andina, que recientemente han inaugurado un hotel 5 estrellas en Miraflores. Con él vamos a conversar acerca de esta nueva inversión. Empecemos por lo más nuevo, el Private Collection de Miraflores. Cuéntame un poco más acerca de esta espectacular inversión que han tenido. Sí, a ver, es una inversión para Casa Andina muy importante, la más importante de la que hemos realizado hasta ahora. Este es el hotel número 17 de la cadena, el tercer hotel en Miraflores, en Lima. Es un hotel emblemático, ¿no?, del ex Hotel César. Claro, además que era el hotel. El primer 5 estrellas fuera del centro, ¿no? Juan, entonces gerente general de Sonesta Posadas del Inca, quería apostar por un concepto nuevo y este llamó la atención de Carlos Tomás Rodríguez, lo que dio nacimiento en el año 2003 a Casa Andina. El 2015 ha sido muy importante para Casa Andina porque hemos venido haciendo un crecimiento muy importante a nivel nacional, ¿no? Como empresa hotelera. Hoy día ya hemos logrado ser de lejos la cadena hotelera peruana más grande, de lejos, ¿no?,
que hay en nuestro país, ¿no? Y el 2015 ha sido un año bastante interesante porque el turismo receptivo, el turismo corporativo y el turismo interno, si bien no han crecido como pudieron haberlo hecho, han seguido creciendo. Si bien inició con paradores y hoteles 3 estrellas, en la actualidad ya tiene incluso operaciones de 5 estrellas. Todos los hoteles o todos esos servicios están orientados a nichos específicos del mercado, y esta fue elegida ni nada más y nada menos que en el año 2009 como la mejor cadena hotelera de América Latina por la Asociación Latinoamericana de Viajes, o más conocida como LATA por sus siglas en inglés. Su despegue como grupo empresarial vendría unos meses después, con la adquisición de Supermercados Santa Isabel del grupo holandés Royal Ahold. Sin recursos suficientes para poder realizar tal compra, Carlos Tomás demostró sus habilidades para los negocios y financió parte de la compra a través de Interseguro. Y como un dato curioso de esta compra sería de que fue la primera inversión de una aseguradora en un negocio retail o el negocio de la venta al por menor en toda la historia del Perú. Pero todo este proceso lamentablemente no terminó del todo bien, o sea, tuvo su lado malo. Y esto fue debido principalmente a que las demás aseguradoras le generó un cierto grado de envidia, de tal forma que muchas de ellas demandaron a la Superintendencia de Bancas y Seguros, o más conocida como la SBS, con la intención de que castigara a Interseguro por arriesgar los fondos de los futuros beneficiarios de renta vitalicias y además las pensiones de vida. Básicamente la jugada que quería hacer Carlos Tomás Rodríguez es, al no tener dinero o recursos suficientes para comprar Supermercados Royal Ahold o Supermercados Santa Isabel, quiso comprar a través de su otra empresa, Interseguro. Pero lo que hizo algo mal es sacar el dinero de la renta vitalicia básicamente y las pensiones de los trabajadores, o en este caso serían las pensiones de los clientes que están asegurados en ese proyecto. Y básicamente lo que hizo fue que la competencia demandó a la Superintendencia de Bancas y Seguros por realizar ese tipo de operaciones. Entonces básicamente estás arriesgando el dinero de muchas más, estás tocando el dinero ajeno, por así decirlo, y por eso se metió un gran problema. En pocas semanas se le anunció a Carlos Tomás Rodríguez que tenía que deshacer esa operación y transfirió las acciones a Nexus. Pero no solamente fue curiosa la operación por la forma en la que se financió, sino también por los problemas personales que posteriormente se generó con su hasta entonces socia comercial, la familia Wong. El grupo Wong es una de esas marcas emblemáticas, ¿no? Ya el Perú se han convertido durante los años una de las marcas emblemáticas. Que era además un motivo de orgullo, así es, por supuesto, ¿no? del emprendimiento peruano. Este inmenso imperio, pues, arrancó, recordarás, en una pequeña bodeguita en San Isidro, en una esquina en la avenida 2 de Mayo, a la que yo iba a comprar de chico, ¿no es cierto? Y luego, pues, se ha convertido con los años, pues, en una cadena inmensa de 72 locales entre supermercados y hipermercados. Y la familia Wong es una de las familias también muy importantes acá en nuestro país. No entiendo quién de ustedes no habrá escuchado sobre la familia Wong, esa familia que tiene muchos supermercados. Sin embargo, si ustedes desean que hable sobre la familia Wong en un próximo video, deja tu pulgar arriba en este video y también házmelo saber en los comentarios. Siguiendo con la historia, en 1996 había negociado con los Wong para entrar a sus tiendas con locales de Interbank, y según varios medios de la época, incluso él mismo se vistió de zanahoria el primer día de apertura para promover sus tarjetas de crédito en los locales de Wong y Metro. A lo que yo quiero decir que hubiera pagado por verle con ese traje de zanahoria. Es más, si el día de hoy Carlitos tuviera un OnlyFans vestido de zanahoria, yo me suscribiría a su cuenta con la única intención de ver su foto. ¡Cállese y tome mi dinero! Por otro lado, Carlos le pidió a Erasmo Wong que se asociaran para adquirir Supermercados Santa Isabel, mercado que, como ya dije antes, pretendía adquirir a través de Interseguro. Para sorpresa de Carlos, los Wong le respondieron que preferirían ir solos. Unos meses después, Carlos Tomás Rodríguez anunciaba la compra de Santa Isabel. Y no sé si llamarlo por ironía del destino o por venganza, pero Erasmo Wong se retiraría del directorio de Interbank y salían de sus tiendas las oficinas de Interbank en las que ella había. La única oficina que no pudieron eliminar fue la del Centro Comercial Primavera, pues el local de Metro que allí había estaba en una propiedad de Interbank.
Aún hoy es el único local de Metro que aún no tiene una oficina de Interbank. Las rencillas, o mejor dicho todos los sucesos ya mencionados que se generaron entre los Wong y Carlos Tomás Rodríguez Pastor solo empeorarían con el tiempo. A medida que Supermercados Peruanos, como se renombró a Supermercados Santa Isabel, iba ganando participación en el mercado, estas disputas entre los Wong y Carlos Tomás siempre iban empeorando, pero casi siempre Carlos Tomás ganó en esos conflictos entre ambos grupos. La otra batalla emblemática entre ambos fue la pugna o enfrentamiento por el local de Metro de Lima Norte. Ese local fue el que abrió Lima Norte al comercio moderno y, como era de esperarse, Carlos Tomás quería tomarlo. Como estaba ubicado en un local de la familia peruana Ormeño, una familia muy importante por cierto acá también en el Perú, Carlos ofreció un monto mayor a los que pagaban los Wong. Pero por el lado de los Wong, estos se negaron a salir, pues aducían que los gastos que había hecho por el local se los tendría que devolver Ormeño antes de irse. Y a pesar de todo un juicio de por medio, aún así los Wong decidieron quedarse allí. Pero Carlos Tomás Rodríguez fue aún mucho más hábil, y dado que los ormeños tenían una deuda con el Banco Interbank, este aplicó una hipoteca sobre esa propiedad y se la adjudicó, es decir, se quedó con la propiedad. De esta manera, enviando al día siguiente una carta notarial a los Wong para que abandonen dicha propiedad. Al final, los Wong no les quedó más otra alternativa que usar el área de estacionamiento para construir un nuevo metro y cederles su antiguo local a Plaza Vea, que actualmente ya es propiedad de Carlos. Desde su despacho en el piso 19, en una torre de Lima, Carlos Tomás dirige Intercorp, uno de los conglomerados empresariales más ambiciosos de la rápida expansión de Perú. En la actualidad, el holding Intercorp es dueño de 4 bancos más grandes de todo el Perú, y dentro de ellos engloba Interbank, una compañía de seguros, o más conocida como la Interseguro, una cadena de supermercados e hipermercados, alrededor de 60 tiendas en todo el país, y dentro de ellos está Plaza Vea y Vivanda, además una cadena de tienda por departamentos que más conocida como Oesle, también cuenta con multicines e incluso franquicias de comida rápida, tales como la hamburguesería Bembos y la cadena de pollos a la brasa Don Belisario. El consorcio empresarial también ha entrado en el sector de educación, como en las escuelas Innova School y una universidad, en la hostelería con la cadena Casa Andina. Una de sus más recientes operaciones fue adquirir el 80% de la marca de loterías Intralot, una cantidad que no se dio a conocer. Toda esa expansión, concretada en menos de 2 décadas, ha hecho que Intercorp uno de los grupos empresariales más importantes e influyentes en todo el Perú. Como la mayoría de líderes empresariales peruanos, Carlos Tomás Rodríguez es un personaje con un perfil muy bajísimo que solamente ha dado una entrevista a un medio de comunicación en toda su vida y rara vez hace declaraciones públicas. Prefiere que sus empresas hablen por él. Es una frase recurrente en los perfiles de la prensa peruana ha escrito de él. Su meta resulta clara a la vista de las declaraciones de sus colaboradores cercanos y del perfil de sus apuestas. Desde que asumió el control, Carlos Tomás tuvo claro que el banco iba a ser la base para el lanzamiento de una serie de negocios. Con esa intención creó Nexus Group, la unidad de negocios, mientras que la parte financiera quedó bajo el paraguas de Intercorp Financial Services, que agrupa a Interbank, Interseguros e Inteligo, la compañía de gestión de patrimonios del grupo. En general, para los analistas está claro que Intercorp apuesta por el crecimiento de la base media peruana y estar bien colocado para participar en todos los aspectos posibles de la vida del consumidor. Interbank es un claro ejemplo de la orientación al cliente que tiene el grupo. Sus sucursales están concebidas como las tiendas que dan máxima comodidad posible. En palabras de su gerente general, Luis Felipe Castellano, su paradigma o ejemplo de cómo debe ser una sucursal bancaria es la cadena de cafeterías Starbucks. Asimismo, tiene oficinas en supermercados y centros comerciales que atienden un horario extendido, hasta las 9 o 10 de la noche, incluso sábados y domingos.
Según el banco de inversión Credicorp Capital, Interbank fue el banco más rentable en toda América Latina, con un rendimiento sobre el patrimonio del 23% hace unos años. En tan solo en el primer semestre del año 2016, pese al enfriamiento de la economía peruana, generó un beneficio de 125 millones de dólares. A diferencia de otros grupos empresariales peruanos, Intercorp no parece muy interesado en la internacionalización. Su visión de Perú es que ha iniciado el proceso que décadas atrás comenzaron los países asiáticos y que la onda de crecimiento que se ve hoy en día es a largo plazo, y la consigna de Intercorp es acompañar ese crecimiento. En palabras personales, ya quiero casi por finalizar, quiero decir que tanto los tres Carlos, es decir, tanto abuelo como padre como hijo, ambos se complementaron para que la situación actual esté como esté, básicamente. Y sé que muchos van a decir que la fortuna de Carlos fue una fortuna heredada. Sin embargo, cabe recalcar también que el mayor regalo, y diría yo, incluso más allá que la fortuna que le brindó su padre, fue la educación, tanto profesional como para los negocios. Muy allá ya de su educación como persona, si tiene valores o no. Pero principalmente yo digo que por un lado sí tiene valores, y ya le voy a explicar por qué. Pero básicamente la educación profesional y la educación en los negocios, que es algo muy difícil de conseguir, ya que ningún instituto o universidad te lo brinda, fue la mejor herencia que le brindó su padre. Ya que a pesar de que muchos dicen, oye, le heredó su empresa, ya, pero si de nada sirve heredar un negocio si no tienes los conocimientos para poder gestionarlo, ya que básicamente para mí no tiene mucho significado heredar algo si posteriormente en unos próximos años vaya a ir el negocio a la bancarrota, ya sea por la mala gestión que realizas o incluso también porque te pueden estafar. Al no tener tantos conocimientos de documentos que se incorporan en el mercado, puedes ser víctima de alguna estafa. Por otro lado, ya nuevamente hablando ya más sobre su personalidad de Carlos, para mí una virtud que puedo rescatar de este señor, pero muy aparte de otros puntos, una virtud que quiero destacar de este señor es el conocimiento y la fe, por así decirlo, la fe hacia su país, el amor que tiene hacia su país, que como bien ustedes pudieron ver, sido partícipes, la mayoría de sus proyectos son enfocados en el Perú. Y básicamente él mismo, incluso de sus propias palabras, dijo que él tiene una gran visión sobre el Perú. Incluso esta visión lo transmitió su padre. Un punto muy importante que quiero recalcar es de que él tiene la oportunidad de invertir en distintos países. Y ya no es tanto ya más por la oportunidad de ganar más dinero, sino por diversificar su portafolio. Me explico. Para nadie es novedad que en cada país tienen sus distintas crisis o problemas políticos, problemas económicos, etc. Entonces tú como inversionista te conviene tener diferentes nichos para posteriormente diversificar tu portafolio de inversiones y generar ingresos de distintas formas. Carlos Rodríguez cuenta con todas las posibilidades de realizar ese tipo de proyectos, sin embargo todas sus inversiones o la gran mayoría están enfocadas en Perú. Y sé que hace un momento dije también que él tiene inversiones en otros países, tales como por ejemplo Cineplanet, que tiene envergadura en Chile, pero la gran mayoría de sus proyectos están enfocados en Perú. Eso es lo que quiero destacar, que tiene una gran fe sobre su nación y tiene esa idealización de desarrollo del país. Y bien, estimados, con esto estuviéramos finalizando el video. Te recuerdo que en la descripción te estaré dejando mis redes sociales, que tengo Instagram, tengo una página de Facebook para que vayas a seguir. De hecho, me conviene que me sigas ahí, ya que de allá puedo dar anuncios con mucha más facilidad, ya que para elaborar un video me tardo mucho más en editar y todo eso. Sin embargo, publicar una historia es mucho más sencilla. Si quieres estar más al tanto con los nuevos avances, nuevas publicaciones en el canal, por favor sígueme en mis redes sociales. También te estaré dejando, por si alguno de ustedes desea realizar alguna donación al canal, también en la descripción te estaré dejando unos números de cuenta, o también puedes hacerlo siendo miembro del canal. Yo estuviera muy agradecido con cada uno de ustedes. Conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima.